a ir presentándola. Se trata de la clase de adaptación a la vida extrauterina, del punto de vista cardiorrespiratorio, que, como ustedes saben, es un evento fundamental, aprender o visualizar los cambios del punto de vista cardiorrespiratorio que se dan en la etapa de transición. La etapa de transición es la específica de la fisiología neonatal y por tanto nosotros, si bien en la neonatología nos dedicamos a ver todas las transiciones de todos los aparatos y órganos, es clave entender la etapa cardiorrespiratoria para poder visualizar cuando un niño se desvía de una adaptación normal. Así que bueno, déjenme ver. Bien. En la etapa embrionaria, ustedes tienen aquí, vamos a empezar por analizar la etapa embrionaria, tienen aquí un embrión que está desarrollándose lentamente, pero como ustedes ven, lo primero que tiene es un corazón primitivo y tiene también una serie de vasos y ya tiene establecida su conexión a la placenta. Entonces, el aparato cardiovascular es fundamental, aun cuando no tenemos todavía forma humana. El intercambio que se produce a través del intercambio placentario es un intercambio específico en una placenta que, si hacemos un corte, como vemos en este esquema, tiene estructuras específicas, que son las vellosidades, ¿verdad? Y en el espesor de estas vellosidades es que transitan los vasos del feto, y luego hay lagos intervellosos en donde va a circular la sangre materna. Por tanto, la placenta no tiene un, digamos, contacto directo, la sangre fetal con la materna, pero sí tiene una barrera, que es esta barrera, que permea algunas sustancias y otras no, de manera selectiva. Entonces, si nosotros observamos la placenta es como una torta, como la ven acá, está esquematizada, y de la cara fetal podemos ver vasos que salen, una red vascular, que van a dar lugar a la formación de los vasos umbilicales, y ustedes aquí tienen los vasos umbilicales señalados en rojo, la vena umbilical, que es central en el cordón umbilical, y en la periferia, enrolladas, las dos arterias umbilicales. A ustedes les llamará la atención que la vena umbilical, que tiene una estructura venosa, tiene, por convención, ustedes saben que la sangre oxigenada se dibuja en rojo, porque la hemoglobina oxigenada vira para nuestras retinas al rojo, y la sangre que es venosa es una sangre que se dibuja por convención internacional en azul. Entonces, una primer cosa diferencial de la etapa fetal es que la sangre llega desde la placenta al feto oxigenada a través de un vaso que es la vena umbilical. Y el feto devuelve la sangre para ser oxigenada y enriquecida en nutrientes por las arterias umbilicales, que tienen una estructura arterial, pero que en realidad llevan una sangre que vamos a ver posteriormente, que es una sangre más parecida de alguna manera a la sangre venosa que a la arterial. Entonces, si nosotros hacemos un corte por la posición que tienen la vena y las arterias, en un corte transversal, cuando vamos a examinar a un recién nacido, vamos a ir a ubicar siempre en forma lateralizada a la vena,
que es de mayor calibre, con paredes más delgadas, y las dos arterias siempre van a estar juntitas en el otro sector, porque es la forma, como dijimos, en que se observan según su distribución tridimensional. Entonces, ¿qué pasa con la sangre cuando ingresa al organismo desde la placenta, que es un circuito de baja resistencia? Ingresa, como dijimos, por la vena umbilical, enriquece en oxígeno y nutrientes la placenta a esa sangre, que va a ingresar por la vena umbilical y va a ir a través de un ductus venoso que luego del nacimiento se convertirá en un ligamento, pero en la vida fetal es un vaso que va a llevar esa sangre hacia el hígado, y entonces tenemos una gran carga de oxígeno y nutrientes en el hígado. Algo de esa sangre se puede entreverar con los sinusoides hepáticos, pero finalmente se va a volcar hacia la vena cava inferior, y esta va a llevar la sangre hacia la aurícula del lado derecho, y esa sangre rica en oxígeno y nutrientes va a atravesar la aurícula derecha y va a llegar a través del foramen oval a la aurícula izquierda. Es la estrategia que utiliza el feto para enriquecer las cavidades izquierdas de sangre rica en oxígeno y nutrientes. ¿Qué pasa entonces con la sangre que llega desde la vena cava superior, ¿verdad? Porque tenemos un flujo de sangre que va a llegar y va a atravesar, como dijimos, la aurícula derecha, y tenemos otra cantidad de sangre que sí es venosa, que va a venir por la vena cava superior y que no se va a entreverar, a entremezclar con el flujo importante de sangre que viene por la cava inferior. Por lo tanto, aquí hay un cruce de caminos: sangre venosa que se va a vertir hacia el ventrículo derecho, desoxigenada, pobre en nutrientes, que viene del polo cefálico del feto, y la otra sangre que llega desde la placenta, enriquecida en nutrientes y oxígeno, y que llena las cavidades derechas. Ya hemos visto varias de las características circulatorias que tiene el feto, y ahora vamos a agregar una más. Aquí tenemos representado el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y como ustedes saben, el vaso principal que sale del ventrículo izquierdo es la aorta, y el vaso que sale del ventrículo derecho es el tronco de la pulmonar. Cuando la sangre sale del tronco de la pulmonar, encuentra un vaso de baja resistencia, que es el ductus arterioso, que va a volcar gran parte de la sangre que sale del ventrículo derecho hacia la aorta. Y lo vamos a ver mejor en el siguiente esquema, que nos va a mostrar el gasto cardíaco en la vida fetal. Aquí tienen un esquema que nos muestra cómo distribuye la sangre este circuito. Ustedes ven que 2/3 de la sangre que maneja el feto en el corazón va a estar sobre todo del lado derecho, y solamente 1/3 en el ventrículo izquierdo. Esto, con ese cruce de caminos que yo les mostré, es un circuito en paralelo, y una vez que la sangre sale por el tronco de la pulmonar, encuentra este vaso, que es el ductus de baja resistencia, y vuelca gran parte de esa sangre, como ustedes ven, un 59% de un 66% que pasa por el ventrículo derecho, se vuelca a la aorta. Esto genera un hecho muy importante, que es que ustedes podrán ver toda la sangre que circula y que llena la aorta ascendente y el callado, que alimenta sobre todo los tejidos cefálicos, es sangre muy rica en oxígeno y nutrientes.
y toda la sangre que está postductal, después de esta mezcla, o sea que va a ser sobre todo la aorta descendente, va a ser una sangre que baja el tenor de oxígeno porque va a tener mezcla de toda la sangre que viene del lado derecho. Para el equipo de gente que cuida al recién nacido, este es un hecho clave porque, por ejemplo, todas aquellas estructuras que estén irrigadas por la sangre preductal, ¿verdad? La cabeza y sobre todo los vasos que irrigan el miembro superior derecho, los vamos a considerar preductales, y si nosotros ponemos un saturómetro ahí, vamos a ver que la saturación de oxígeno es mayor, porque postductal vamos a tener una mezcla de oxígeno que nos va a bajar la saturación de oxígeno en sangre. Por ende, si nosotros queremos ver el sitio de mejor oxigenación del recién nacido, cuando está en la etapa inmediata de transición, tenemos que colocar un saturómetro o sacar una gasometría del miembro superior derecho, que estamos seguros que va a estar irrigado por sangre preductal, que va a tener la más alta concentración de oxígeno. O sea que el ductus es un vaso, como dijimos, de baja resistencia durante la vida fetal, que está abierto, vasodilatado. ¿Y por qué la sangre no va hacia los pulmones? Bueno, porque en realidad la arteria pulmonar derecha e izquierda están fundamentalmente vasocontraídas en la etapa fetal, y frente a esta vasoconstricción permanente que tienen, solamente circula un 7 a un 10% del gasto, ¿verdad? O sea que de alguna manera la estrategia es mejorar la perfusión del miocardio, ¿verdad? A la salida del corazón, del ventrículo izquierdo y del polo cefálico, en detrimento de una oxigenación menor de todo el resto del organismo de los fetos. Eso tiene una consecuencia morfológica, por todos conocida. Todos los que hemos visto un recién nacido sabemos que tienen una cabeza en relación al resto del organismo mucho más grande. Esto es porque la perfusión de los tejidos cefálicos durante la vida fetal siempre tiene un mayor tenor de oxígeno y un mayor tenor de nutrientes que el resto del organismo, que está perfundido con una sangre un poco menos oxigenada y ya con un poco menos de carga de nutrientes. Entonces ustedes verán que en los libros el polo cefálico siempre va a verse dibujado con una irrigación en rojo, porque tiene un alto tenor de oxígeno, y la propia aorta va a tener un menor tenor de oxígeno, y por eso se dibuja en azul, como ven aquí. ¿Qué le pasa al recorrido de la sangre en el resto del organismo? Y bueno, como vimos, esta sangre de un poco menor tenor de oxígeno luego del ductus, luego de la mezcla postductal, va a tener una circulación con las estructuras habituales, y a partir de las ilíacas es que se van a nacer las arterias umbilicales, que se van ellas a enroscarse, como dijimos, en la vena umbilical, y van a volcar la sangre de vuelta a la placenta, que se va a oxigenar y que se va a cargar de nutrientes. Como ustedes ven, la verdadera sangre venosa en el feto, porque todo esto va a irrigar el polo inferior del feto, es aquella que retorna por el sistema porta hepático y aquella que retorna del polo cefálico, y ahí va a estar realmente la verdadera sangre que tiene menor tenor de oxígeno y menor tenor de nutrientes. Entonces, bueno, nosotros tenemos, ¿verdad?, algunos elementos que hacen que esta circulación tenga estas características.
La primera es que en la vida fetal hay una baja presión parcial de oxígeno, que ya la vamos a analizar, un estado de semicolapso pulmonar que hace que mantenga una vasoconstricción pulmonar, esa baja tenor de oxígeno junto con el estado de colapso pulmonar. Y por último, hay algunas sustancias mediadoras que hacen que se mantenga una vasoconstricción pulmonar. Las principales, ¿verdad?, sustancias que están en ese equilibrio son las prostaglandinas y el óxido nítrico, y esta misma situación o este mismo equilibrio de sustancias hace que el ductus durante toda la vida fetal se mantenga abierto. O sea, el ductus se mantiene abierto en función de la baja presión parcial de oxígeno y en función de algunas sustancias, sobre todo como las prostaglandinas, que mantienen la vasodilatación fetal. Ahora veamos qué pasa, según todo lo que explicamos, con los diferentes niveles de oxígeno en el organismo de un feto. A diferencia de lo que pasa en el adulto, que vamos a encontrar una presión parcial de oxígeno en el lecho arterial, otra en el lecho venoso y otra en el lecho capilar, en realidad los autores han discriminado, por este tipo de mezclas que hay con diferentes oxigenaciones, diferentes niveles de oxígeno en diferentes regiones del organismo fetal. Y aquí tienen, por ejemplo, que la sangre muy rica en oxígeno va a estar sobre todo en la vena umbilical y en los tejidos cefálicos, ¿verdad?, que indicamos ahí, así como vamos a tener la menor concentración de oxígeno en todo lo que es, como dijimos, el lecho de retorno por la vena cava superior y el lecho de retorno por el sistema portahepático. Y por otro lado, vamos a tener sectores intermedios, como puede ser la aorta descendente después de lo que es la conexión ductal, llevando al resto del organismo la irrigación y devolviendo una sangre que es intermedia en cuanto a contenido de oxígeno hacia la placenta, que se va a reoxigenar. Ahora bien, esto hace que, del punto de vista gasométrico, haya algunas diferencias con respecto a la presión parcial de oxígeno y al nivel de pH y al nivel de PCO2 en una gasometría de un feto y por tanto de un recién nacido. Si nosotros acá tenemos un ejemplo en cuanto a cuál es la presión parcial de oxígeno, ¿verdad?, en la sangre, y en función, ¿verdad?, de los diferentes sitios por donde circula esa sangre. A modo de ejemplo, en la aorta materna vamos a tener una PO2 de 100 si la madre está ventilando espontáneamente al aire. Por lo tanto, esa va a ser la presión de oxígeno en la arteria uterina. Y si esa sangre llega al espacio intervenoso, va a bajar, ¿verdad?, la PO2 y va a llegar a aproximadamente 40 milímetros de mercurio en la vena uterina, que se va a volcar a los capilares pulmonares, al retorno del corazón derecho, y se va a volver a reoxigenar. Sin embargo, el nivel de presión de oxígeno que tenemos en el mejor lugar de oxigenación del feto es aproximadamente 30 y algo. Y en los lugares donde el feto tiene la peor oxigenación, anda alrededor de 10 de presión parcial de oxígeno. Y si vamos a un punto intermedio, como dijimos, la aorta fetal, vamos a tener alrededor de 20 milímetros de mercurio de oxígeno. Por lo tanto, si ustedes hacen una gasometría, ustedes puede ser que la saquen de la vena o de la arteria umbilical. Y por tanto, la arteria umbilical va a tener alrededor de 20
y la vena umbilical va a tener un poco más, o sea que tienen que considerar que puede haber una diferencia en ese sentido. Esto hace también que haya algunas diferencias en el pH de los fetos es un poco más acidótico fisiológicamente, por tanto, nosotros consideramos que el pH normal en el recién nacido es por encima de 7,20. Ustedes imagínense que un pH de 7,20, 7,25 en un adulto es un pH de acidosis con mucho compromiso. Sin embargo, en el recién nacido es normal. Y también el ámbito de lo que es la presión parcial de dióxido de carbono va a hacer que sea un poquito más elevado, al punto que esperamos en los fetos una presión de CO2 un poco mayor, permitiendo, ¿verdad?, concentraciones de CO2 por encima de 50 milímetros de mercurio. Denme un segundo que me está diciendo algo un docente. Hay algunos compañeros, parece que no se han conectado. Les voy a volver a pasar el link. Denme un segundo, por favor, y ya continuamos. Bueno, continuamos. Sé que hay unos compañeros que no se conectaron y me están diciendo, bueno, ahí les pasé el link. Bueno, entonces, continuando con esto, vimos aspectos circulatorios, ¿verdad?, de cómo es el circuito fetal, vimos que es fundamental la existencia del conducto venoso de Arancio, que es el conducto que permite volcar la sangre desde la vena umbilical hacia el organismo fetal y llevarlo hasta el hígado, que, como dijimos, es el que recibe la mayor carga de oxígeno y por tanto es un órgano que va a tener algunas otras funciones en la vida fetal con respecto a la vida postnatal. Posteriormente vimos lo que es el foramen oval y su, digamos, su necesidad de mantenerse abierto para que la sangre que llega enriquecida desde la placenta pasa por el hígado, se vuelque a todas las cavidades izquierdas. Y por último, el ductus arterioso debotal, que es otra estrategia que hace que se produzca una mezcla de sangre y una derivación de la sangre del tronco de la pulmonar hacia el resto del organismo, porque como recuerdan dijimos que muy poquita sangre va hacia el circuito pulmonar, ya que va lo mínimo necesario para que los pulmones crezcan y se desarrollen, pero obviamente en la vida fetal los pulmones no tienen una actividad tan importante como en la vida postnatal. Entonces vamos a ver que el organismo tiene muchas estrategias para hacer que el oxígeno que necesita cada una de las células llegue en las cantidades adecuadas. Si bien la presión parcial de oxígeno es una presión baja en la vida fetal, como vimos, eso no implica que la cantidad de oxígeno que el organismo necesita no llegue adecuadamente. Y por tanto, el feto tiene muchas estrategias para conseguir este objetivo, porque obviamente el crecimiento de los fetos es adecuado, por tanto las células reciben la cantidad de oxígeno que precisan. Se dice que hay una hipoxemia relativa, pero relativa relacionada a la vida adulta. En sí el feto tiene un sistema diferente y no es hipóxico en sí mismo. El feto tiene estrategias para llevar la oxigenación que requiere a cada una de sus células y tejidos. Entonces,
Una de las claves en este sentido es que la hematopoiesis, la producción de sangre, esté garantizada, porque depende de eso que el oxígeno se transporte y llegue a cada órgano. Entonces, la forma de garantizar que tiene el feto es produciendo en diferentes lugares de la economía fetal sangre a lo largo de la gestación. En los primeros meses, la sangre se produce en el mesénquima perivitelino, cuando se está formando aquel corazón primitivo que vimos al inicio de la clase y el sistema de vasos primarios, ¿verdad? Cuando todavía no tenemos forma siquiera humana. Posteriormente, como dijimos, el hígado, que es un órgano muy bien oxigenado durante la vida fetal, va a ser en gran parte de la gestación el encargado de producir sangre. Y alrededor de la mitad de la gestación ya se va a empezar a producir sangre en la médula ósea, cosa que se va a continuar en la vida postnatal y en la etapa del resto de la vida, ¿verdad? Hasta la vida adulta. Pero esta sangre es una sangre que tiene algunas características particulares que vamos a ver ahora. Por empezar, el hematocrito fetal está muy elevado. Esto hace que la capacidad de transporte de oxígeno esté muy incrementada, ¿verdad? Incluso los hematíes son un poco diferentes, muchos de ellos pueden ser nucleados, tienen una dotación enzimática diferente y una vida media un poco más corta. Pero si nosotros pensamos que el hematocrito de un adulto anda alrededor de 40-45%, el fetal puede llegar hasta 65% y a veces un poco más, por lo tanto es un porcentaje notoriamente mayor el hematocrito con respecto a la vida adulta. Y otra estrategia que tiene el organismo para mejorar ese transporte de oxígeno hacia todos los órganos es el tipo de hemoglobina que tiene el feto. La hemoglobina que tiene el feto se llama hemoglobina fetal, y ahora vamos a ver que se comporta un poquito diferente que la hemoglobina del adulto. La hemoglobina fetal la tienen representada acá en la curva de disociación, que no sé si recuerdan, la curva de disociación de la hemoglobina grafica la saturación en función de la concentración en presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio. Aquí tenemos dibujado, ¿verdad?, la curva de hemoglobina del adulto. Ustedes ven, si pensamos que nosotros, ventilando espontáneamente al aire, tenemos una PO2 de 100 milímetros de mercurio, vemos que tenemos la saturación de oxígeno muy alta. De hecho, a cualquiera de nosotros que nos pongan un saturómetro, si estamos sanos, vamos a estar por 95% o más. Sin embargo, el feto tiene su curva de disociación de hemoglobina desplazada hacia la izquierda. Y si vamos a los niveles de PO2 que mencionamos hoy que tiene el feto, que pueden andar entre 20 y 30 milímetros de mercurio, dependiendo del sitio donde nosotros tomemos la muestra, vemos que la saturación fisiológica del feto anda entre 40, 50, 60, nunca pasa de 70%. Esto tiene una implicancia visual, y es que ustedes saben, los niños recién nacidos, cuando uno recién los ve, o si pudiéramos mirarlos intraútero, lucen azulados, porque la hemoglobina, cuando tiene bajo nivel de saturación por oxígeno, a nuestros ojos, a nuestras retinas, lo vemos azules. Por debajo de 80%, nosotros vemos azul a la hemoglobina, y por encima de 80% empezamos a ver el viraje al rosado y al rojo.
Por ende, los niños fisiológicamente en la vida fetal y cuando recién nacen, hasta que no empiezan a funcionar los pulmones y se empieza a elevar su saturación, lucen cianóticos y eso es fisiológico y hay que tenerlo claro para tranquilizar a los padres que a veces pueden asustarse si ven a su hijo azul. O sea que ustedes ven que esto es la característica de la hemoglobina que tienen los fetos. Pero ¿qué pasa cuando esta hemoglobina sufre de un medio, por ejemplo, que se vuelve acidótico frente a cualquier adversidad que pueda sufrir el feto? Bueno, tiene una capacidad de desplazarse hacia la derecha, y esto hace que aún con saturaciones muy bajitas, esta hemoglobina garantiza una presión parcial de oxígeno que se mantiene y garantiza la entrega de oxígeno a los tejidos. Por lo tanto, esta hemoglobina tiene una ductilidad particular que de alguna manera defiende al feto en ciertas circunstancias de la hipoxia. Entonces, si comparamos, ¿verdad? Si nosotros comparamos lo que son las diferentes hemoglobinas y sus curvas de disociación, podemos ver que la del adulto iría por acá, es la hemoglobina del adulto. La hemoglobina fetal estaría desplazada la curva hacia la izquierda, y ante una adversidad, la hemoglobina fetal puede tener un cambio hacia la derecha aún más allá de lo que es la hemoglobina del adulto. Entonces tenemos que pensar por qué ocurren estas cosas. Bueno, porque el feto tiene que contar con algunos mecanismos de adaptación ante la hipoxia. ¿Por qué? Porque aún aquel niño que pueda pasar con un perfecto estado de salud, en la mejor de las circunstancias va a tener que enfrentar un trabajo de parto y un parto vaginal. Y la naturaleza tiene algunos mecanismos para preparar a los fetos para poder tolerar algún grado de hipoxia, aunque sea fisiológica. Ustedes saben que la perfusión placentaria se produce en diástole uterina, o sea, si el útero se contrae, la placenta deja de perfundirse. Por tanto, imaginen que en un trabajo de parto, que hay una contracción atrás de otra, hay varios episodios en los cuales la placenta no se perfunde. Y esto hace que el feto tenga algunos mecanismos de adaptación frente a la hipoxia. Uno de ellos ya lo vimos, es la propia hemoglobina fetal y cómo funciona. Esto entonces es la también mayor afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno. Los tejidos tienen mayor capacidad de extraer oxígeno, y además se dice que los fetos tienen mayor resistencia tisular a la acidosis porque de hecho su medio interno, como dijimos, tiene un pH un poco más bajo y están como más acostumbrados a vivir en un medio más acidótico. Pero ¿qué pasa con un feto que, más allá de tolerar un cierto grado de hipoxia fisiológica, tenga que enfrentar una situación de asfixia? Por ejemplo, alguna situación de retardo de crecimiento intrauterino, como una hipoxemia crónica, o situaciones más agudas y más complejas, como puede ser el desprendimiento de placenta. Y bueno, ahí tenemos algunos mecanismos que el feto puede poner en marcha para tolerar un rato más esa situación de falta de oxígeno severa, como es la asfixia, y uno de los mecanismos más importantes es el que nosotros llamamos redistribución de flujo sanguíneo. La redistribución de flujo sanguíneo es un mecanismo que tiene el organismo fetal, mediante el cual mejora el flujo hacia algunos órganos, que son 3, el cerebro, el miocardio y las glándulas suprarrenales, en detrimento del flujo a otros órganos.
Pero esto hace que órganos clave, tanto el corazón para bombear la sangre y mantener la hemodinamia, el cerebro que va a ser clave en la adaptación a la vida extrauterina, para mantener sobre todo las funciones autonómicas del tronco encefálico y poder garantizar la respiración, por ejemplo, espontánea, y las suprarrenales, que ustedes saben, media la respuesta simpática, pero además en el feto tiene una función muy importante de descarga corticoidea, de preparación frente al estrés y de estímulo madurativo. Entonces, en ese sentido, la redistribución de flujos, como dijimos, va a permitir una cierta adaptación o poder esperar un rato a que venga una solución que en general es el nacimiento. Junto con esto, el feto baja su consumo de oxígeno mediante algunas estrategias, como puede ser la bradicardia, que ustedes saben con el monitoreo, el cardiotocograma, se puede percibir, y obviamente eso indica que el feto está en una emergencia y por tanto tenemos que proceder a hacer algo para sacar a ese niño de esa situación. Y baja el consumo de oxígeno de algunas otras maneras, como por ejemplo, se queda quieto, deja de moverse. También por eso hay que prestar mucha atención si una madre dice que el niño no lo siente mover. Y además ingresa en lo que es la glucólisis anaerobia, o sea, empieza a usar azúcar, aunque es menos eficiente la producción de energía a partir del azúcar, utiliza el azúcar para poder producir energía. Estos mecanismos son los que llamamos reserva fetal y son fundamentales para que el feto pueda superar algunas situaciones adversas que puede pasar en la vida intrauterina. Entonces, bien, vimos cómo es la circulación, ¿verdad?, del punto de vista anatómico y funcional. Vimos algunas características que tienen los fetos que favorecen que se pueda perfundir y que crezca y se desarrolle en la vida intrauterina. Y ahora vamos a ver cuáles son los cambios que tiene que enfrentar el feto para poder hacer una adecuada adaptación cardiorrespiratoria en la etapa neonatal, que dijimos enfrenta lo que es la conocida fisiología de transición. Recuerden que había un gasto distribuido de una cierta forma, recuerden que esto tenía que ver con la circulación placentaria, y recuerden que las arterias pulmonares tenían una elevada resistencia en la vida fetal. Entonces, ¿qué va a tener que ocurrir en el momento que el niño nace? Bueno, van a tener que expandirse los alvéolos que estaban cerrados, ¿verdad?, y llenos de líquido en la vida fetal, van a tener que vaciarse de líquido, llenarse de aire, y los vasos pulmonares que estaban vasocontraídos van a tener que vasodilatarse y empezar a funcionar el intercambio, la hematosis, a nivel pulmonar. Entonces, aquí tienen un feto que está naciendo en capullo, se llama, todavía no se rompieron las membranas. Este es un nacimiento que se utiliza sobre todo en los pretérminos más pequeños, en los pretérminos extremos, para evitar el traumatismo, pero la idea es que ustedes observen cómo el niño ahí realmente todavía no empezó a hacer la transición, sigue en su medio de líquido amniótico porque no se rompieron las membranas. Tenemos un cordón umbilical bien grueso, bien turgente, lleno de sangre, que se ve violeta, ¿verdad? Y entonces vamos a ver qué ocurre con este niño una vez que se rompan las membranas y nazca. Estos nacimientos en general se hacen por cesárea, porque obviamente en un trabajo de parto las membranas suelen romperse mucho antes.
Y lo ideal y fisiológico es que el niño nazca por la vía vaginal. Eso es lo normal y es lo mejor, lo que puede llegar a asociarse con menor cantidad de complicaciones, el nacimiento por vía vaginal, porque de alguna manera prepara al feto para poder hacer su transición de manera adecuada. ¿Cómo definimos la transición? La transición es la suma de múltiples y rápidas adaptaciones de los órganos, y estas adaptaciones se van a producir con mediadores redundantes. ¿Qué quiere decir esto? La ley de la redundancia en biología garantiza que aquellos procesos que son más importantes se realicen por mecanismos dobles o triples. O sea, la naturaleza, aquellas cosas que necesita sí o sí que ocurran, suele duplicar las estrategias para que estas cosas realmente sucedan, y si falla una, esté la otra. Por ejemplo, tenemos 2 pulmones, pero no necesitamos 2 pulmones para sobrevivir, porque estrictamente con uno vivimos. O 2 riñones. Bueno, eso ocurre también en lo que tiene que ver con mecanismos bioquímicos, como puede ser la transición. Los mediadores primarios de la transición son el cortisol y las catecolaminas. Recuerdan que hablamos de cómo prioriza la circulación fetal, aún en condiciones de hipoxia, a lo que es la circulación de las suprarrenales. Bueno, recuerden que son las suprarrenales las productoras de catecolaminas y de corticoides, y esto permite al feto prepararlo para el parto y apoyar la transición multiorgánica. Del punto de vista cardiorrespiratorio van a tener que ocurrir algunos eventos que ahora vamos a ver en más detalle, pero para darles los titulares vamos a ver cómo se adaptan los pulmones, que requieren una coordinación entre que se elimine el líquido pulmonar, se produzca una adecuada secreción de surfactante e inicie la respiración de manera constante el individuo. Por eso dijimos, hay que priorizar la circulación en el cerebro a nivel del tronco encefálico, porque de nada sirve que el pulmón esté preparado si el niño no respira de manera constante. Y por otro lado, vamos a ver que hay una serie de cambios a nivel de la circulación que van a permitir la adaptación del sistema circulatorio a la nueva etapa, que es la etapa neonatal de transición. Y realmente el mayor número de trastornos en esta etapa de adaptación a la vía extrauterina están asociados al nacimiento antes de tiempo, a la prematurez, o a nacimientos, como dijimos, por cesárea, sobre todo en aquellas que no hubo trabajo de parto, en las cuales el niño de alguna manera no hizo su adaptación y no se preparó para el nacimiento. Entonces aquí ustedes ven un recién nacido que diríamos tiene un aspecto saludable porque está llorando, tiene los miembros en flexión, tiene un cordón grueso y turgente, y aunque esto no es un video y es una foto, podríamos decir que empezaron ya a funcionar su sistema nervioso adecuadamente porque está llorando con esta actitud neurológica normal, y además, si ustedes ven, tenemos un gradiente de colores que nos hace acordar a lo que decíamos que ocurría en la vida fetal. Vemos más rosado en lo que es la mejilla y los labios, y vemos cómo a medida que vamos hacia el polo caudal, vemos cada vez un poquito más cianótico, teniendo el punto de mayor cianosis en las palmas y plantas, denominada acrocianosis, que es adaptativa, puede llegar a durar 24, 48 horas, pero lo más importante es que nosotros a partir de esta imagen podemos decir que este niño empezó a hacer el intercambio gaseoso a nivel del pulmón, porque si no lo veríamos todo cianótico, por lo que dijimos.
Y recuerdan que les dije que por encima de 80% de saturación empezamos a visualizar a la hemoglobina saturada más rosada. Entonces, si este niño tiene en su cara un color más rosado, quiere decir que ya empezó a utilizar sus pulmones y que su aparato cardiovascular está adaptándose de manera adecuada. Entonces, aquí tenemos varios trabajos que nos muestran cómo, a partir de los primeros minutos de vida, los fetos que inician su vida, ¿verdad?, neonatal, el feto se transforma en recién nacido al nacer, lo vemos a su lado, y si le ponemos un saturómetro va a tener baja saturación de oxígeno, y paulatinamente va a ir elevando la saturación hasta que nosotros, dentro de determinados minutos, lo empezamos a ver más rosado. ¿Cuánto le lleva a un niño? O sea, ¿cuál es el tiempo que tenemos que esperar para poder empezar a verlo rosado? Y bueno, acá tenemos que muchos de los estudios, la mayoría de ellos que son de diferentes orígenes, le lleva por lo menos 5 minutos llegar a saturar 90%, y esto es la mejor saturación posible, que es la preductal, como dijimos. Y nos lleva como por lo menos 10 minutos esperar que un recién nacido tenga 95% de saturación. Estos estudios, como les decía, nos han enseñado mucho acerca de cuánto tiempo esperar para poder establecer que el niño tuvo una transición adecuada en cuanto a su oxigenación en la vía extrauterina. Entonces vamos a ver qué es lo que le ocurre al recién nacido en esta transición. ¿Cuáles son los hechos que ocurren? Bueno, en primer lugar, como dijimos, es clave el inicio de la respiración. La respiración, si no se inicia, es difícil que el niño pueda hacer la transición. Una vez que el niño inicia su respiración, empieza a expandirse el pulmón porque se llena de aire. Y al expandirse el pulmón, empieza a aumentar la presión arterial de oxígeno, y como recuerdan, la baja presión arterial de oxígeno era responsable de tener los vasos pulmonares vasocontraídos. Por tanto, si se eleva la presión de oxígeno, va a bajar la resistencia vascular pulmonar, y entonces vamos a empezar a tener una vasodilatación pulmonar y va a empezar a pasar sangre por el pulmón. Y en la medida que empieza a pasar sangre por el pulmón y cae la presión en los vasos pulmonares, esto tiene como efecto la reabsorción del líquido que estaba en la luz pulmonar, que ahora después vamos a ver cómo llega hasta el intersticio. Por otro lado, el ductus arterioso también se encuentra abierto en la vida fetal a raíz de la baja presión parcial de oxígeno. Pero en la medida que se eleva la presión de oxígeno, el ductus tiende a vasocontraerse, y como se vasocontrae el ductus, va a aumentar el flujo hacia las arterias pulmonares, porque a su vez, como dijimos, tienen baja resistencia. Ese aumento del flujo hacia las arterias pulmonares va a aumentar la presión en la aurícula izquierda, porque va a retornar más sangre del pulmón a la aurícula izquierda, y este aumento de la presión en la aurícula izquierda va a hacer que el foramen oval se cierre por diferencia de presiones. O sea que en una serie de cambios muy rápidos y tipo efecto dominó, vamos a tener una circulación neonatal que ha cambiado. Algunos cambios se producen muy rápidamente, pero otros se producen más lentamente. Parte de lo que es el gasto cardíaco tiene que ver con la frecuencia cardíaca fetal, porque la frecuencia cardíaca es la que mejor regula el gasto cardíaco en la vida fetal, que ustedes saben que está alta, alrededor de 120, 130 latidos por minuto. Eso garantiza que los fetos tengan
un altísimo gasto, o sea, la cantidad de sangre que pasa por el corazón por minuto es muy elevada. Y en la medida que el niño nace, y posteriormente en las semanas y meses siguientes, hay una adaptación paulatina al descenso en la medida que la hemoglobina fetal empieza a dejar de producirse y empieza a producirse la hemoglobina del adulto, y todo el sistema cardiovascular se va adaptando a una nueva situación con otros componentes, o sea que hay cambios de la transición que se van a producir a lo largo de los primeros meses de vida. Si bien hay otros de la transición cardiorrespiratoria que se producen muy rápidamente en los primeros minutos, horas y días. Entonces, bien, tenemos en este cambio una apertura de la circulación, ¿verdad?, en donde el tronco de la pulmonar va a irrigar con un volumen de sangre muy importante los pulmones, y en donde ya no va a haber conexión entre lo que es la aurícula derecha y la aurícula izquierda, no va a haber intercambio de sangre, y todo lo que es el sistema izquierdo va a recibir sangre rica en oxígeno desde los pulmones, porque ya no va a estar la placenta. Y por tanto vamos a llegar a tener un sistema, como el que ustedes conocen, en el cual todas las cavidades izquierdas van a enviar sangre oxigenada hacia el resto del organismo, desde el resto del organismo a través de ambas venas cavas va a volver la sangre venosa a las cavidades derechas, y desde las cavidades derechas va a producirse la salida por el tronco de la pulmonar hacia ambas pulmonares, hacia el pulmón, que va a enriquecer la sangre en oxígeno, va a lavar el CO2 y va a volver sangre rica en oxígeno y baja en CO2 a las cavidades izquierdas. Hoy no vamos a analizar los trastornos que pueden ocurrir en la transición, porque eso lo van a ver a lo largo del curso, pero sepan que para nosotros, cuando hay una falla en la transición, los niños pueden lucir cianóticos o pueden lucir con dificultad respiratoria, y siempre nos vamos a apoyar con una radiografía que nos puede orientar sobre el tipo de problema que está aconteciendo y que está impidiendo una adecuada adaptación, y eventualmente vamos a solicitar una gasometría como para tener idea y poder aproximarnos a la causa de la falla en la transición. Si pensamos en cuáles son las alteraciones que pueden ocurrir en la transición, como ya dijimos, están asociadas a que se usa frecuentemente la cesárea para el nacimiento, a que el trabajo de parto previo al nacimiento no existió por cualquier motivo, sea que fue un nacimiento demasiado rápido o que directamente se hizo una cesárea sin trabajo de parto previo. Problemas asociados a que se liga demasiado rápidamente el cordón y no le da tiempo al niño a hacer su adaptación pulmonar adecuadamente, y también hay problemas asociados al uso de anestésicos y analgésicos en las madres que pueden generar una depresión respiratoria en el recién nacido y por tanto impedirle la transición adecuada. Entonces veamos qué es lo que ocurre con el árbol pulmonar en el momento de la adaptación a la vía extrauterina. Como dijimos, hay algunos mecanismos básicos que van a apoyar la transición, tanto desde el punto de vista cardiovascular como respiratorio, y también aquí tenemos a los corticoides estimulando la síntesis y secreción del surfactante. También están involucradas las hormonas tiroideas, las catecolaminas o la adrenalina, sobre todo, a través de la descarga que se hace durante el trabajo de parto y al cortar el cordón. Y la propia distensión pulmonar también va a estimular algunos cambios de la transición, que van a llevar todas ellas a eliminar de manera eficiente el líquido pulmonar. El líquido pulmonar
es un líquido que llena el pulmón durante toda la vida fetal, que previene el colapso y promueve el crecimiento del pulmón, y es un líquido que se produce en el pulmón desde la 6ª semana de vida fetal, que no tiene que ver con el líquido amniótico, ya que el líquido amniótico es un filtrado de sangre que se produce en el riñón, o sea que en realidad el líquido amniótico es fundamentalmente producto de la diuresis fetal, pero el líquido pulmonar es un líquido propio, local, que es fundamental para el desarrollo y el crecimiento del pulmón. Como ustedes recuerdan, el pulmón recibe menos de 10% del gasto cardíaco combinado, y durante la vida fetal no hay intercambio de gases, pero hay algunos movimientos respiratorios muy tenues como para favorecer el desarrollo y crecimiento del pulmón, y todo esto que se produce muy tempranamente en la vida fetal favorece que pueda crecer el pulmón apropiadamente. Para que recuerden, el líquido pulmonar es un líquido que después vamos a ver la importancia de su contenido. Es muy rico en cloro y tiene pocas proteínas. Y se va a generar a lo largo de toda la gestación porque tiene, digamos, hay acuaporinas que atraviesan la pared y llenan de líquido, ¿verdad? Tanto a través de las células epiteliales como por vía paracelular, y también hay un potencial que favorece que se arrastre el líquido hacia el lado de la luz alveolar. Pero ¿qué ocurre? Llega un momento en el cual la producción de líquido desde las células, acá tenemos representada una célula epitelial, ¿verdad? Y aquí tenemos el espacio que va a ser el espacio aéreo cuando el niño nace. Llega un momento en que tiene que frenarse esa salida de líquido hacia el espacio alveolar, y de alguna manera el líquido tiene que poder volver a entrar y poder finalmente reabsorberse. ¿Cuál es la estrategia que usan las células? Bueno, las células se cargan de sodio, y como ustedes recuerdan, el líquido que estaba acá es un líquido rico en cloro, y por tanto eso genera que el líquido empiece a entrar atraídos por el sodio que está en el espacio intracelular e intersticial, y entonces esas células en el intersticio empiezan a cargarse de líquido. Por lo tanto, hay un volumen y flujo que se van a empezar a detener ya cercano al 3er trimestre y cercano al parto, y se empieza a reabsorber el líquido directamente durante el trabajo de parto, al punto que 2/3 del líquido que hay en el pulmón ya van a haberse reabsorbido durante el trabajo de parto, y cuando el niño nace de manera fisiológica, todavía le queda un pequeño volumen, que son unos 6 mililitros por kilo, para ser retirado de la vía aérea durante el nacimiento, posterior al nacimiento. O sea que estos mecanismos, como dijimos, que están mediados por adrenalina, que va a estimular la captación de sodio por el epitelio, y esto, como dijimos, va a traer agua al epitelio y al intersticio. Este mecanismo se va a producir fundamentalmente a expensas de algunas ATPasas y canales de sodio que enriquecen el epitelio respiratorio sobre el final de la gestación, ¿verdad? Y van a aumentar los canales de agua, van a hacer que el agua aumente gradualmente en el intersticio. También los corticoides van a estimular este proceso, y esto hace que se genere como 2 caminos de ese líquido que está en la luz alveolar. El primer camino es el que va de la luz pulmonar hacia las células, ¿verdad? Vamos a poner acá. Y entonces vamos a tener desde la luz al intersticio una primera etapa de ingreso de líquido hacia el tejido pulmonar. Pero después del nacimiento tiene que producirse el pasaje de todo ese fluido desde el intersticio hacia la corriente sanguínea.
Por tanto, la remoción del líquido, que como dijimos continúa en las primeras horas post nacimiento, se va a producir fundamentalmente por la circulación pulmonar, que va a absorber la mayor parte del líquido, pero también se remueve por los linfáticos, puede removerse también por el mediastino y la cavidad pleural, y si hay algo que se ha demostrado que no genera una presión, digamos, o que no genera una eficiente remoción de este líquido, es el aumento de la compresión torácica durante el parto, que esto se pensaba antes que ayudaba en el pasaje por el canal de parto, esa compresión torácica al feto le ayudaba a eliminar el líquido. Esto no es así, se ha demostrado, y entonces son otras las vías por las cuales se remueve el líquido. Entonces, para que ustedes vean, esta remoción de líquido tampoco se produce en una respiración o en dos, sino que es un proceso que va y viene y que demora unas horas, como dijimos. Entonces hay algunos autores que han manejado un modelo de este tipo en donde han descrito 3 fases de la remoción de líquido, diciendo que no es lo mismo mirar un alvéolo al final de la expiración o al final de la inspiración, y dependiendo en cada una de esas fases. Porque al inicio los alvéolos están llenos de líquidos y en el intersticio hay poco líquido, y cuando sobre todo empieza la inspiración se produce una corriente de líquido hacia el tejido intersticial, pero en la fase 2 hay como un intercambio, como un equilibrio. Algo del líquido puede volver a la luz alveolar, y al final de la expiración, las fuerzas inspiratorias y, digamos, el hecho de que el pulmón y los alvéolos se llenen de aire, empujan de alguna manera, sumado a todos los mecanismos que ya vimos, a la retirada del líquido desde la luz pulmonar hacia el intersticio. Por lo tanto, en la segunda fase va a haber mucho más líquido en el intersticio. Y por último, la última fase, en donde ya actúan las fuerzas de lo que es la circulación pulmonar, porque ya el niño nació y ya hay remoción de líquido desde el intersticio, en donde queda una pequeña cantidad de líquido que sobre todo va a tener una corriente en expiración y en inspiración, va a tener una corriente de salida. Esto hace que cuando el niño nace inmediatamente, si ustedes lo ocultan, sientan que hay estertores de despliegue, le llamamos nosotros, porque tienen todavía una serie de estertores crepitantes que nos muestran que hay líquido en la luz pulmonar. Si uno oculta a las pocas horas o al poco rato a un recién nacido sano y normal, va a sentir que se limpia el murmullo alvéolo vesicular, quedando sin esos estertores y queriendo expresarnos que ya se encuentra en esta fase el niño en la cual queda muy poco líquido en la luz y simplemente se están retirando los últimos mililitros de líquido. Esta forma de reabsorción del líquido ha sido demostrada en varios modelos. En este caso les muestro un modelo de rata recién nacida, en la cual vemos un corte de pulmón, ¿verdad?, al nacimiento, a las 6 horas, a las 12 horas y a las 24 horas. Y vemos los capilares pulmonares pequeñitos, con un calibre pequeño, y este es el tejido pulmonar, y a las 6 horas vemos que el calibre de esos capilares ha aumentado y están rodeados de un magma transparente, que es todo el líquido atrapado en el intersticio que se va a remover. Y el calibre de los vasos pulmonares aumentó, probablemente porque hay más flujo pulmonar y porque además se está reabsorbiendo líquido. Proceso que continúa a las 12 horas en las ratas, siguen viendo lo mismo, un calibre de los vasos pulmonares un poco grande, en algunos casos, con bastante líquido alrededor en los vasos más grandes, y a las 24 horas ya el calibre de los vasos, una vez que se reabsorbió
buena cantidad de ese líquido, ya disminuye y ya no se ve más ese magma transparente que se veía en las primeras horas, volviendo a verse la estructura pulmonar normal. Como dijimos, es importante el estímulo de los mediadores en esta etapa. Y aquí tenemos una gráfica que nos muestra que fisiológicamente, a medida que transcurre la vida fetal, acá tenemos la semana 25, la 30, la 36, si nosotros medimos en sangre fetal el nivel de cortisol, vemos que es muy baja en etapas precoces de la gestación y que va aumentando a medida que se acerca el parto e incluso hace un pico en las primeras horas de vida. Esto apoya lo que habíamos dicho de que el cortisol es un mediador fundamental de la transición, que no solo tiene efectos cardiorrespiratorios, sino que por supuesto tiene efectos en muchos otros órganos y tejidos, como tenemos acá listado, por ejemplo, la maduración del eje tiroideo, la maduración digestiva, ¿verdad? El control del gasto energético global, o sea que tenemos mediadores que van aumentando. Imagínense ustedes qué pobre puede ser la transición de un paciente de 25 o 30 semanas, siendo que no se ha preparado para hacer su transición con los mediadores correspondientes. O sea que, por eso ustedes saben que se utiliza una estrategia de dar corticoides a las madres cuando se presume que el niño va a nacer antes de tiempo, un poco para paliar esta situación de falta de producción endógena de corticoides, lo cual ha visto que mejora mucho la transición, disminuyendo muchas de las morbilidades de los recién nacidos, como puede ser la dificultad respiratoria, por membrana hialina o por retardo de la reabsorción de líquido pulmonar, como puede ser la enterocolitis necrotizante, en fin, una serie de enfermedades propias de los recién nacidos que nacen antes de tiempo o que nacen sin haber tenido un inicio de trabajo de parto y trabajo de parto fisiológico. Bueno, hasta aquí hemos visto aspectos fundamentales de la transición cardiorrespiratoria, y yo quería transmitirles, ahora que seguramente pudieron aprender algunas cosas respecto a lo que es la transición a la vida extrauterina desde el punto de vista cardiorrespiratorio, algunas cosas prácticas que las van a ver a lo largo del curso, pero que es importante que ya desde el día de hoy puedan empezar a manejar. Lo primero, una primera pregunta que uno se haría: cuando nace un niño, ¿en qué momento es oportuno ligar el cordón? Hoy en día se sabe que lo mejor para el recién nacido y para apoyar una transición cardiorrespiratoria adecuada es no ligar el cordón inmediatamente, sino observarlo, ver que está con esta característica, turgente, lleno de sangre, y esperar a que el cordón se torne flácido y vacío de sangre para hacer que el niño en su transición siempre tenga el respaldo de la placenta, que hasta que no se desprende va a seguir funcionando. Entonces, acá tenemos una secuencia de qué observaríamos nosotros a lo largo de las modificaciones que sufre el cordón en los primeros minutos. Aquí, como dijimos, no tendríamos que cortarlo, tendríamos que estar tranquilos, ver que tiene pulso, ver que hay sangre que todavía se está intercambiando, y esperar a que quede mucho más flácido y vacío de sangre para ligar. Al punto que hoy en día recomendamos, ¿verdad?, que si está así espere, y si lo ve flácido, lo corte. O sea, esperar hasta que esté blanco. Ese es un aspecto. El otro aspecto es tener a mano, cuando uno está en riesgo de tener que recepcionar a un recién nacido, algún dispositivo que nos permita ayudarlo a respirar. ¿Por qué? Porque como vimos,
el inicio de la respiración es un hecho clave para la transición a la vida extrauterina. Entonces, algunos niños, por diferentes motivos, pueden no poder iniciar su respiración espontáneamente sin ayuda. Por lo tanto, aquí les pongo una bolsa autoinflable que es un elemento muy básico, no es el mejor, pero sí el más barato y el más disponible en la mayoría de los lugares, mediante el cual, con una mascarita, y eso ustedes después lo van a ver en un taller que vamos a hacerles para ver cómo se hace la asistencia inicial, uno puede apoyar esta mascarita sobre boca y nariz del recién nacido, bien sellado, y comprimiendo la bolsa que está acá, uno puede ejercer ventilación a presión positiva. Y esto puede ayudar a un niño a iniciar su respiración. ¿Por qué? Aquí tenemos una curva que grafica la presión en función del volumen de los pulmones. Y para la primera inspiración, que es lo que está representada acá, ustedes ven que se precisa ejercer mucha presión para poder llenar el pulmón con el volumen de aproximadamente 40 mililitros que tiene un recién nacido de término adentro de su pulmón. Una vez que se ejerció esa presión, que puede ser tan alta como 20, 30, hasta algunos centímetros de agua más, ya después que el pulmón está lleno, es más fácil el establecimiento del ciclo ventilatorio, que solamente precisa un poquito de presión para mantener un volumen un poco más pequeño, porque ya el volumen residual, digamos, ya está en el pulmón, y el pulmón, gracias al surfactante, no se colapsa del todo, sino que tiene siempre, una vez que se llena de aire y tiene surfactante que funcione, siempre un cierto grado de distensión. Por lo tanto, el ciclo respiratorio va a ocurrir con un volumen menor, que es el volumen corriente. O sea que nosotros, con esta medida de hacer algunas ventilaciones a presión positiva, tal vez ayudemos a un niño a iniciar su respiración, a iniciar su transición, y después el niño puede seguir solo porque le cuesta menos. Ahora bien, la pregunta es, ¿nos ocupamos primero de ligar el cordón y después lo llevamos a una mesa y lo ayudamos a ventilar? ¿O nos ocupamos primero de ventilarlo independientemente del momento que se ligue el cordón? Estos investigadores en Australia, en el año 2013, el grupo de Hooper, que es un grupo que trabaja en la transición a la vida extrauterina, ellos hicieron este experimento que yo les voy a contar en corderos. Y acá tenemos una de las variables que ellos midieron en estos corderos, que los dividieron en dos grupos. Tomaron ovejas embarazadas y dividieron los corderos en dos grupos. Uno de ellos, el diseño era que iban a pinzar inmediatamente el cordón y lo iban a ventilar después a los corderitos para ayudarlos a respirar. Y a otros los iban a ventilar antes de pinzar el cordón, e iban a ver a cuáles les iba mejor en diferentes variables hemodinámicas. Por eso yo les digo aquí, les muestro cómo les fue en la frecuencia cardíaca, que ustedes saben que desde el punto de vista de la adaptación es muy importante. Como yo les decía hoy, si existe una bradicardia nos pone en alerta de que el niño pueda estar teniendo que ahorrar su oxígeno, y si el niño está taquicárdico también nos puede poner en alerta de que algo puede estar ocurriendo y que hace que se modifique la frecuencia cardíaca normal. Y esto además, como ustedes saben, es una variable fundamental para el gasto cardíaco. O sea que estos corderitos, los dos grupos tenían una frecuencia cardíaca normal, que no se diferenciaba uno de ellos antes del nacimiento, que está marcado acá. Y ustedes ven que en el eje de las X hay
diferente tiempo después del nacimiento. El punto cero es el momento en el que nacen. Obviamente estos corderos estaban instrumentados previo al nacimiento. Unos días previos les habían puesto catéteres y podían medir todas estas variables. Fíjense lo que ocurre en el momento del nacimiento. Aquellos que siguieron conectados a la placenta mantuvieron la frecuencia cardíaca incambiada, con mucha estabilidad. Sin embargo, aquellos a los que rápidamente le pinzaron el cordón, tuvieron una bradicardia. Una vez que se ventilaron, ¿verdad? Vean cómo aquellos que estaban en bradicardia empezaron a utilizar sus pulmones, empezaron a respirar y pudieron recuperar la frecuencia cardíaca. Pero aquellos que siempre tuvieron conectada la placenta y la tuvieron de respaldo y se siguieron oxigenando por la placenta, mantuvieron su frecuencia cardíaca incambiada y por tanto tuvieron una transición con mayor estabilidad. Esto mismo ocurrió con otras variables, ¿verdad? Como les muestro aquí el flujo pulmonar, que también disminuyó cuando se pinzó previo al inicio de la respiración, porque obviamente dejaron de recibir sangre desde la placenta porque ya estaba ligado, pero todavía no habían empezado a respirar espontáneamente y por tanto tampoco oxigenaban su sangre en el pulmón. Por lo tanto sufrieron unos segundos de hipoxia aguda y de insuficiencia cardíaca. Y lo mismo pasó con el gasto del ventrículo derecho, que disminuyó si se pinzaba antes del inicio de la respiración. Por tanto, a partir de aquí quedó claro que es mucho más segura una transición con la placenta de respaldo y apoyar al niño que tiene dificultades a que empiece a respirar mientras la placenta siga funcionando y conectada. Hoy en día, entonces, nosotros hemos empezado a cambiar la forma de trabajo en nuestras salas de recepción de los niños, y hemos tenido que irnos adaptando, tratando de que para mantener el cordón umbilical conectado a la placenta, mientras apoyamos el inicio de la respiración, tenemos que tener alguna forma, alguna mesa o algún dispositivo que nos permita acercar los dispositivos de ventilación a presión positiva hacia el niño, y no tener que cortar el cordón y llevárnoslo corriendo para ayudarlo a respirar en un lugar alejado de su madre. Por tanto, ustedes van a ver que en muchos lugares ya hay un cambio, una organización del equipo en el cual los neonatólogos o los pediatras que van a hacer las recepciones de los niños están preparados para hacer la recepción cercana a la madre y priorizar que el cordón siga conectado mientras la placenta está funcionando, para hacer que esa transición en cada uno de los niños sea lo más gentil o lo más suave posible. Bueno, entonces, estos eran mensajes con respecto a cómo manejarse en la clínica, y simplemente un mensaje más. Nosotros, a través de algunos modelos animales, como tenemos en nuestro departamento, que funciona en el piso 15, un área experimental donde trabajamos con modelo de cerdo recién nacido, podemos ver algunas cosas que yo les quiero transmitir ahora sobre la inestabilidad del aparato circulatorio del recién nacido. O sea, todos los cambios que nosotros vimos hasta ahora se producen en el sentido de la transición. Pero, aunque el niño haya hecho una transición adecuada, si tiene algún evento de inestabilidad, como puede ser una hipoxia aguda después que nació, puede volver hacia atrás y funcionar
cómo funcionaba en la vida fetal, lo cual lo puede comprometer. Por eso el niño hay que considerarlo un ser bastante inestable desde el punto de vista cardiovascular. Para esto les voy a contar que nosotros vamos a mostrarles un experimento muy sencillo en un cerdo recién nacido. ¿Por qué usamos cerdo? Bueno, porque tiene mucha similitud anatómica y genética con los seres humanos, y además todos los aparatos, lo que sea saturómetros, monitores que usamos en recién nacidos, lo podemos usar en cerdo por el tamaño que tiene el cerdo recién nacido, que es parecido al humano. Aquí les muestro una foto de nuestro laboratorio en el piso 15, donde aquí pueden ver que hay una termocuna con el modelo, que está como en una incubadora, a una temperatura, y tiene un alto nivel de monitorización, parecido a lo que les mostraba de los corderos del equipo australiano. Entonces nosotros obviamente anestesiamos a esos cerdos recién nacidos, les ponemos vías, ¿verdad? Y más o menos en 1 o 2 horas estabilizamos al modelo y podemos medir la frecuencia cardíaca, la presión arterial, tanto la sistémica como la pulmonar, y además la saturación de oxígeno. Esto todo lo volcamos en un equipo que nos permite digitalizar los datos y analizar después los resultados de cada uno de los experimentos. Y aquí les voy a mostrar el experimento que nosotros podemos ver en qué medida es inestable digamos, el sistema cardiovascular del recién nacido. Dentro de las cosas que tenemos, además de lo hemodinámico, podemos monitorizar la actividad eléctrica del cerebro, que aquí tienen un voltaje normal y alto en un recién nacido, es lo fisiológico, porque las neuronas descargan normalmente, y obviamente si vemos una caída, así como se muestra acá, hacia un voltaje muy bajo, quiere decir que está sufriendo ese cerebro y por algún motivo esas neuronas no están funcionando bien. O sea que les voy a mostrar el experimento, ya muy cerca de finalizar esta presentación. Y el experimento, fíjense aquí, en la parte inferior, es lo siguiente. Nosotros vamos a hacer, en este animal que está intubado y ventilado, porque tiene anestesia y su respiración espontánea está comprometida, o sea que está como un paciente de CTI que está intubado y ventilado. Y este paciente, a través de su sonda endotraqueal, genera muchas secreciones, como les pasa a todos los pacientes que están en CTI. Entonces, cada tanto hay que aspirar y sacar las secreciones que genera. Entonces aquí el experimento consiste en hacer una serie de aspiraciones, una atrás de la otra, pero ustedes piensen que cada vez que el animal se desconecta del circuito del ventilador y se pone una sonda que aspira presión y que genera una salida de los gases que están en la vía aérea, obviamente entra en hipoxia si la aspiración es muy prolongada. Entonces, de alguna manera, vamos a observar con esta secuencia de aspiraciones la respuesta de la presión sistémica que está acá y la presión pulmonar ante la hipoxia. Ustedes ven que cuando se hace la hipoxia, o sea, se hace la expiración, la presión sistémica tiende a bajar. ¿Por qué? Porque el animal se bradicardiza y la presión sistémica tiende a caer, porque recuerdan que dijimos que el gasto cardíaco cae con la bradicardia. Y una vez que se reoxigena, que termina la aspiración, esa presión sistémica empieza a elevarse y a recuperar el gasto cardíaco del animal. Sin embargo, en el árbol vascular pulmonar, recuerdan que con una oxigenación normal la presión pulmonar baja, pero si nosotros producimos una hipoxia, el recién nacido vasocontrae el árbol vascular pulmonar y eleva su presión pulmonar, haciendo que pase menos sangre por el pulmón. O sea que de alguna manera esto nos muestra que el recién nacido es un ser que tiene gran inestabilidad en su árbol vascular pulmonar, porque frente a una hipoxia puntual, la presión pulmonar se eleva y eso hace que pase menos sangre por el pulmón.
Si ustedes se fijan, cada vez que se hace una aspiración, tenemos la misma respuesta. Una tendencia a hipotenderse del animal y a elevar la presión en el sistema pulmonar. Una y otra vez la respuesta es la misma, muy repetitiva. No vemos ninguna diferencia aquí, sea la primera o sea la última. Siempre pasa lo mismo. Hay hipotensión en lo sistémico e hipertensión pulmonar, que una vez se suspende la maniobra, mejora, ¿verdad? Baja la presión pulmonar y la presión sistémica hace un pico y después se estabiliza. Ahora, ¿qué pasó en el cerebro mientras tanto? Que es algo que nosotros no tenemos monitorizado en todos los niños. Y bueno, frente a las primeras aspiraciones, el cerebro baja su actividad eléctrica y una vez que pasa la aspiración, esta actividad eléctrica se retoma y vuelve a ser normal. Pero en la medida que transcurre una aspiración atrás de otra, vean cómo cada vez es más profunda la caída del electroencefalograma y por tanto del voltaje a nivel cerebral, y cada vez se hace más profunda y más difícil de recuperarse. Por lo tanto, llega un punto, al repetir todas las aspiraciones, que el cerebro ya no logra recuperar su actividad eléctrica y queda sin poder elevar la actividad eléctrica de sus neuronas. Y esto se traduce y se correlaciona con un daño neuronal. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Ojo, porque el niño que pueda por cualquier motivo tener un evento hipóxico después de nacer, no solo tiene su aparato cardiovascular reactivo y con posibilidad de volver a como estaba en la etapa fetal, lo cual no lo va a favorecer, porque no va a permitir que la sangre se oxigene en el pulmón, sino que esto puede tener un impacto a nivel cerebral, aún que no estemos viendo, y no necesariamente el niño nos va a dar muestras de que esto está pasando. O sea que bueno, este era el último mensaje. Aquí tienen un niño haciendo su transición de manera fisiológica. Este es el aspecto de un bebé cuando recién nace, lleno de sangre, pero aquí lo estamos mirando, tranquilos, observando, viendo que su cordón umbilical está grueso, turgente, lleno de sangre, y podemos esperar unos minutos a que se vaya recoloreando. Como les dije, lo hace en el sentido cefalocaudal, así como es la circulación fetal, y después lo vamos a poder tener con esta imagen típica que todos tenemos en mente y que las familias están viendo, un recién nacido sano y normal. Pero nosotros somos quienes tenemos que vigilar que esa transición se haga adecuadamente. Bueno, muchas gracias, estoy abierta a preguntas, vamos a dar por terminada la clase, no sé si alguno tiene alguna duda.